Habíamos dicho en la finalización del video anterior que actualmente todas las mercancías se evalúan con el dinero. Y de eso es lo que vamos a hablar justamente en esta segunda entrega. Debemos decir que una de las cosas más complicadas del mundo es ponerle precio a algo. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, en valor? Pongamos un ejemplo, ¿no? Entre un diamante encontrado por casualidad y uno hallado a 1000 metros de profundidad. Obviamente debería valer más el que costó más trabajo. Pero en el mercado, en realidad valen lo mismo, porque lo que se toma en cuenta es su peso y su calidad, y no lo que costó en trabajo. Según algunos economistas, el valor de la mercancía no depende de la cantidad de trabajo invertido, sino del tiempo de trabajo empleado en su producción. Pero hay que tener en cuenta muchos otros factores a la hora de ponerle precio a una mercancía. Por ejemplo, el tipo de trabajo, las condiciones en las que se lleva a cabo, la habilidad del trabajador, el costo de la materia prima empleada, la preparación del trabajador, el costo de la mano de obra, el costo de la propaganda y la publicidad, y los impuestos, la renta del local, o sea, el alquiler, el seguro y el sindicato, entre otras cosas. Entonces, ¿cómo hace un economista para ponerle precio a una mercancía? En realidad ni los economistas, ni los obreros, ni las autoridades del gobierno pueden ponerle precio a una mercancía, porque por lo general ya lo tiene el precio. Se lo pusieron en la bolsa de valores, por ejemplo, de Londres, de Nueva York o de Tokio. Y esto lo vemos con el precio del petróleo, del café, del algodón. Son los poderosos banqueros los que ponen los precios. Si un industrial, por ejemplo, decide muy optimistamente fabricar un nuevo tipo de auto, tendrá que ponerle el precio no de acuerdo a sus costos, sino de acuerdo a cómo estén los precios en el mercado internacional, a cómo esté el dólar, o según cómo vaya una determinada guerra en el Medio Oriente. Por eso, en parte, en el capitalismo todo sube de precio constantemente, porque los especuladores internacionales, el capital internacional, no puede perder dinero. Por eso en el capitalismo el dinero lo es todo, es motor, corazón, alma y motivación. Entonces, en este video vamos a ver entonces qué es el dinero. En la sociedad capitalista el dinero es todo. Es medida de valor, es medio de circulación, es medio de acumulación, es medio de pago y es dinero mundial. El primer dinero que se usó en la historia del hombre tenía que ver con el ganado, ya que el ganado sirvió como patrón de valor. La propia palabra pecuniario viene del latín pecunia, que significa dinero, la cual a su vez procede de pecus, que significa ganado. Entonces el ganado fue la primera forma de dinero que usó el hombre. Otros pueblos utilizaron como dinero otras cosas, como la sal, por ejemplo, que durante mucho tiempo era un elemento muy valioso, y de ahí viene la palabra salario, que se utiliza ahora para denominar al sueldo, ¿no es cierto?, que recibe un trabajador. También sirvieron como dinero figuras metálicas o simplemente el metal, generalmente el más escaso o el más raro, como el oro. El primer dinero en forma de moneda se hizo al parecer en China, allá por el siglo XII a.C. Pero fue en Europa, al finalizar la Edad Media, cuando se creó un verdadero sistema monetario que acaparó los metales más usados para fabricar dinero, el oro, la plata, el cobre. Allí se crearon los bancos, se crearon los billetes, se inventaron las letras de cambio, los pagarés, los cheques, es decir, se inventaron las primeras formas bancarias. ¿Mm? Pero volvamos al dinero. Las monedas en un principio valían lo que pesaban y su circulación era libre, era dinero mercancía. Con el descubrimiento de América y el saqueo del continente, se llevaron a Europa tal cantidad de oro y plata que bajó su valor y se empezaron a utilizar sustitutos del dinero, por ejemplo los billetes del banco emitidos por particulares. Estos particulares recibían de los reyes la concesión de fabricar dinero. El dinero, que representaba el metal,
tenía el respaldo del oro y la plata depositados en el banco. Si los bancos tenían 8.000 kilos de oro, por ejemplo, los billetes que emitían debían valer los 8.000 kilos y no más que eso. Con el tiempo fueron los gobiernos los encargados de la emisión de monedas y billetes por los abusos que se cometían por parte de los particulares. También con el tiempo fue imposible tener el respaldo de oro y plata y se estableció otro sistema monetario. Actualmente, el dinero mundial es un caos propiciado por las grandes potencias para mantener su dominio sobre el mundo subdesarrollado. La gente en general se hace muchas preguntas porque, por ejemplo, ¿por qué vale más un dólar que un peso? ¿O por qué está mejor tal economía que otra? ¿O por qué la economía de Japón, que es muy poderosa, el yen vale menos que el dólar? ¿O por qué el rublo ruso vale muy poco o nada en Nueva York, en Londres o en otras grandes capitales? Y de hecho la economía de Rusia es la segunda economía del mundo. Los expertos dicen que las monedas de un país pierden su valor adquisitivo cuando hay inflación en ese país, es decir, cuando los precios aumentan más rápidamente en un país que en sus socios comerciales. Su moneda entonces pierde valor, pues los productos resultan muy caros en el exterior. Esto es lo que ocurrió, por ejemplo, con la libra esterlina inglesa, que dejó de tener demanda y bajó su valor adquisitivo frente a otras monedas más fuertes. ¿Y a qué obedece entonces que el dólar americano, norteamericano, sea la moneda más fuerte? Bueno, esto se debe a que los Estados Unidos son los dueños de la pelota, dicho en términos futbolísticos. O sea, en consecuencia son los que dictan las reglas del juego. Pensemos que Estados Unidos fue el vencedor absoluto de la Segunda Guerra Mundial. No tuvo casi bajas, no fue bombardeado, no fue invadido, ni su economía fue destruida, ni tuvo que cederle a nadie un centímetro de su territorio. Al contrario, Estados Unidos se hizo de más territorios, de más población, se quedó con más industrias, controló más comercio y se llevó todo el oro de Europa, con lo que se cobró la ayuda, entre comillas, a Europa luego de la guerra para su reconstrucción. Ningún otro país ganó tanto invirtiendo tan poco. Además, los imperios coloniales de Francia, Inglaterra, Japón, Alemania, Bélgica y Holanda desaparecieron, pasando en buena parte a manos de Estados Unidos. Y cayendo esas economías, también cayeron obviamente las monedas. Y quedó, lógicamente, el dólar como su gran majestad. Y los Estados Unidos como el único que digitaba la economía mundial, el comercio y la política. Y la pregunta entonces es por qué los rusos, que también salieron gananciosos de la guerra, no aprovecharon de igual manera. Porque en ese entonces la Unión Soviética llevó el mayor peso de la guerra. Murieron 40 millones de personas en la guerra de parte de Rusia y su economía destrozada casi por completo, al igual que sus ciudades. Entonces los banqueros norteamericanos también le ofrecieron ayuda a la Unión Soviética, pero cuando la Unión Soviética se negó a recibir ayuda para la reconstrucción, los Estados Unidos entonces decidieron sacar a Rusia del juego y Rusia o la Unión Soviética quedó afuera de los organismos financieros internacionales. Esos organismos como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se crearon al final de la guerra para poner orden en el caos monetario y quedaron bajo el control de los bancos norteamericanos. Por eso el dólar es la moneda más fuerte en el mundo. Y por eso el mundo entero está sufriendo su peor crisis económica, que no se resolverá en tanto no se haga una reforma del sistema monetario internacional para hacerlo más justo y equitativo y menos norteamericano. Es urgente reformar el sistema monetario internacional porque Estados Unidos ha convertido al dólar en un arma de agresión y a los organismos internacionales que ya hemos mencionado en cuerpos de presión contra los países subdesarrollados. Pero Estados Unidos no se ha contentado con agredir económicamente al mundo, también ha creado un clima de terror y amenaza bélica con el fin de hacer caer la economía de los países amenazados. Los Estados Unidos se han dedicado sistemáticamente a combatir el sistema socialista, presentándolo como realmente si fuera una amenaza a la paz mundial. Según los Estados Unidos, los rusos van a invadir Europa, van a bombardear
con bombas atómicas, en fin, van a hacer una serie de cosas de las peores que pueden haber existido en el mundo. Creada esta histeria, entonces, medio mundo se ha dedicado a armarse hasta los dientes, con armas norteamericanas, por supuesto, dedicando enormes cantidades de dinero a comprar aviones, tanques, bombarderos, cohetes, y cuando no, a crear su propia industria bélica. Pero también han obligado a medio mundo a cederles territorio para sus bases militares, a formar parte de sistemas continentales de defensa, a recibir la ayuda militar norteamericana, que no es gratis por supuesto, y a pedir dinero prestado a los Estados Unidos para defenderse. Es así, los Estados Unidos han militarizado al mundo, pero en su propio beneficio, no para defenderlo de un supuesto ataque comunista. El mundo occidental gasta cada año más de 300.000 millones de dólares en armas e investigación militar, el equivalente a lo que invierte todo el mundo en investigación médica. Con lo que cuesta un avión de guerra, puede construirse y equiparse un hospital completo. Podemos ver el caso de Cuba, que nos puede gustar más o menos cómo está gobernada desde la Revolución de 1959, pero este caso ilustra muy bien la política de los Estados Unidos contra los países subdesarrollados. A partir de 1959, Cuba fue bloqueada por Estados Unidos y de esa manera le ha impedido desarrollar su economía libremente. Los Estados Unidos no han cesado entonces de atacar por todas las formas posibles a Cuba, amenazándola siempre con invadirla y destruirla. Cuba se ha visto así obligada a gastarse millones de dólares en su defensa, dólares que podrían haberse destinado al desarrollo económico. Parecerá exagerado decirlo así, pero toda esta política agresiva y criminal de parte de Estados Unidos solo tiene un fin, que es defender a las grandes fortunas del planeta contra los derechos de millones y millones de seres humanos.